Lo presentamos a Diego Giacomini, la verdad, un amigo de la casa. Su última participación fue el 25 de septiembre del año pasado, ¿Cuántas donde esto cosas era pasaron? otro planeta, Otro otro planeta. planeta. Muy buen día, Diego. Muchas gracias por esta gentileza. Buen día, ¿cómo andan ustedes? ¿Bien? Muy bien. Bien, muy bien. Me alegro mucho. Bueno, Osito, ¿arranca usted? Y a ver, ¿por dónde arrancar? Vamos a arrancar por la más fácil. 5 meses de la gestión Milei. Si tuvieras que hacer, como para calentar motores, un balance hasta acá, una puntuación de 1 a 10 en el rango que quieras ubicarlo, ¿cómo lo evaluarías? Y yo le pongo una nota mala, realmente. ¿Por qué? Lo desapruebo. Porque sinceramente él se pone un objetivo de corto plazo, que es bajar en forma sistemática y permanente la inflación. Y realmente, como expliqué ayer en la nota que muestro en perfil, el plan monetario desinflacionario, y explico todos los argumentos de economía monetaria, es una mezcla sui generis y mal hecha de dos vertientes diferentes de la escuela de Chicago. Por un lado, el modelo de Milton Friedman con expectativas adaptativas, y por el otro lado, el modelo de Robert Lucas, que es un poco posterior, con expectativas racionales, ¿no? A ver, a mí no me sorprende que para bajar la inflación recurra a un andamiaje de Chicago. Escúchenme, un perro Sí. se llama Lucas y otro se llama Milton. Ustedes se dan cuenta que mucho no puede sorprender. Entendiendo esto, lo que sí sorprende es que el plan está muy, muy, muy mal diseñado, es inconsistente en términos dinámicos. ¿Qué quiere decir que es inconsistente en términos dinámicos? Que con el paso del tiempo está tan mal diseñado, porque es una mezcla de dos cosas que las mete en una coctelera sin lavar, sin haber pasado por el detergente, entonces está sucia, pone mal los ingredientes, lo mezcla y el trago que va a salir de ahí va a ser malo, va a ser feo, ¿no? ¿Y a dónde lo vemos esto? Concretamente, por el lado de Friedman, Friedman te dice, escúchame, vos para bajar rápido la inflación tenés que convencer rápido a la gente que la inflación va a bajar rápido. Si vos lográs eso, necesitas y vas a necesitar enfriar un poco y solamente un poco el mercado de bienes y servicios, haciendo descender la tasa del producto, y el mercado laboral, haciendo subir un poco la tasa de desempleo. El corazón del programa es bajar las expectativas, porque es lo más importante, porque eso impacta directamente sobre la inflación. Si vos necesitas desplomar mucho el nivel de actividad y meterle mucho estrés al mercado laboral en términos de puestos de trabajo y en términos de salarios, eso lo que refleja es que lo estás haciendo porque tenés problemas de reputación y credibilidad y la gente no te está creyendo mucho. Si la gente te creyera, no necesitarías hacer esto. Del lado del modelo de Robert Lucas Jr., Robert Lucas creen que en ese modelo con expectativas racionales que el dinero es neutral. ¿Qué quiere decir esto? Que el dinero no afecta a las variables reales de la economía. O sea, si yo altero la cantidad de dinero, la tasa de crecimiento del dinero, no afecta a la variable real de la economía. Traducido, en este modelo, vos no tenés que enfriar el nivel de actividad para que la inflación baje rápido y fuerte. Son dos universos diferentes. Ahora, si vos convencés a la gente, la inflación va a bajar. Si vos tenés un plan con reputación, con credibilidad, y entonces la gente te cree, baja rápido. Te pongo números. Con la convertibilidad, en febrero
del 91 la inflación era 27,9 mensual. Cerró así febrero. Lo anuncian en marzo, la inflación, inmediatamente anuncian la convertibilidad. Bajó inmediatamente ya a 11,1 en marzo, por el mero anuncio. En julio ya era 2,6 la inflación y en diciembre 0,6 mensual, con el PBI creciendo 10,5. ¿Por qué menciono esto? Para ilustrar que si vos tenés un plan desinflacionario con reputación, con credibilidad, inserto en un plan macroeconómico integral, recuerdo, Menem, que tenía la desregulación del Estado, decreto 1 y 2, que ya estaban desde el 90 caminando a todo galope, por ejemplo, con la privatización de Entel, de aerolíneas, etcétera, etcétera. Se había, en el escenario internacional no era como ahora, que la política internacional es un desastre y nadie te da bola. Y el que te da bola es para putearte, hablando mal y pronto, como los chinos. ¿No? No, se había subido el consenso de Washington, que ya tenía armado el proceso de privatizaciones, y el plan Brady, que estaban los dos conectados. ¿Por qué? Porque las privatizaciones se podían pagar en parte con los bonos del plan Brady. ¿Qué quiero decir? La inflación baja como baja, poco y lento, por culpa de que el plan desinflacionario es muy malo. Y el gobierno lo sabe esto. ¿Por qué? ¿Por qué vuelve para atrás con medicina prepaga? Para que en la línea medicina prepaga del capítulo de salud del IPC, a ver si logra que el numerito por unos meses sea deflación y contrarreste el siguiente. ¿Por qué rompe los contratos y no paga y pospone, suspende? 1, aumento de trenes. 2, aumento de colectivos. 3, los ajustes mensuales que iba a haber mes por mes hasta final de año de luz y gas. Porque dice, no, papi, che, la inflación me está bajando muy poco y casi nada. Tengo que toquetear esto para toquetear el IPC a ver si ya no actúo monetariamente, actúo estadísticamente para ver si la inflación baja un poco y les muestro que baja. Ahora, el problema es que, por ejemplo, esto es más subsidios y te aleja de la meta de superávit financiero, que en términos dinámicos también es inconsistente, insustentable y no puede ser permanente. Y esto no es menor, porque si no es permanente, y cuando aparezca de vuelta el déficit, eso va a impactar negativamente en la reputación y la credibilidad, que lentamente se empiezan a erosionar, como pasa con cualquier gobierno, pero eso va a impulsar la erosión muy grande, mucho más. Ahora, y para cerrar, y así me preguntan lo que quieran, el punto crucial es que también comete otro grave error: bajar la inflación, pero bajarla en serio, mucho más rápido y más fuerte que ahora, es condición necesaria, no suficiente, para que haya inversión y aumente el nivel de actividad. Ahora, si vos bajás la inflación como la está bajando, no va a aparecer inversión por arte de magia, ni en pedo. Entonces, ¿qué sucede? Eso lo que va a terminar impidiendo, y hay grandes chances que suceda, es que si no hay inversión, el nivel de actividad le cuesta encontrar un piso y no va ni rebotar ni salir en forma de V. Y si esto sucede, ¿qué pasa? En Argentina, todos los que estamos acá y por la calle, nunca ahorramos en pesos en el pasado, no ahorramos en pesos en el presente y no vamos a ahorrar en dólares en el futuro, en pesos en el futuro. Estamos enamorados del dólar. No le pongo, es un hecho. Entonces,
¿Qué sucede con esto? Hay solamente demanda de dinero por motivo de transacción. O sea, nadie demanda pesos para ahorrar. Entonces, demandamos pesos solamente para consumir, para comerciar, para producir, para invertir. Entonces, si el nivel de actividad no encuentra piso, y mucho menos rebota y después sale con forma de B, va a seguir el consumo mal, va a seguir el comercio mal, va a seguir la producción mal. Si eso sigue mal, la demanda de dinero por todos estos motivos se va a debilitar y va a seguir debilitándose, con lo cual existe el riesgo que en algún momento se manifieste el desequilibrio monetario y cambiario de vuelta. ¿Y esto qué implica? Que el tipo de cambio, no sé cuándo, pero muy probablemente vuelva a tener una corrección y el proceso desinflacionario, no sé cuándo, pero más adelante, pueda tener de vuelta, abortarse la desinflación, que va a tener un piso bastante difícil de quebrar y se vuelva a acelerar. Porque, a ver, si a mí me dicen que logramos bajar la inflación a 4 mensual, mira lo que te digo, a 3,5 mensual, pero la economía cae al 5%, atenti, que según el índice de general de actividad de Orlando Ferreres, que es el último dato que hay más nuevo, porque es el único que está a marzo, de nivel de actividad macroeconómico, cae en marzo menos 9,7 y en el primer trimestre menos 6,8. Una caída mayor a la de abril, a la de febrero, y la de abril va a ser mayor también que la de marzo. Entonces, la situación está muy, muy complicado. Por esto, yo creo que no es un éxito bajar la inflación a 3-4% mensual, con PBI cayendo a menos 5 para poner un número redondo, porque se me ocurre ese número redondo, que es mejor que el que tenemos hoy en día, y en marzo, en abril, no es un éxito, y el nivel de actividad es muy difícil que se recupere. ¿Por qué? Tenemos una inflación en dólares que cuando salga el dato, ahora vamos a tener una inflación, número redondo, 100% de inflación en pesos y 80% de inflación en dólares, desde diciembre, enero, febrero, marzo y abril. A ver, con el precio relativo que hay entre Argentina y el mundo, medido por el tipo de cambio real en dólares, tenés un gran problema. No es negocio producir y exportar. ¿Por qué? Porque Argentina es carísima en el mundo. Con este dólar no es negocio producir para el mercado doméstico. ¿Por qué? Porque los costos de producción te destrozan. Si a esto le sumas las regulaciones y el peso del Estado y la presión tributaria te aniquilan. Entonces, si no es negocio producir para exportar, no es negocio producir para el mercado interno, no tener rentabilidad en ninguna de las dos esferas, ¿cómo el nivel de actividad va a encontrar piso y mucho menos cómo va a rebotar? Es magia si sucede eso. ¿Se entiende? Perfecto. Diego, bueno, fuiste muy claro con la respuesta que le diste al oso. La verdad hiciste un paneo, Para la qué sé yo, gente que quiera leer, por todos los temas. aviso que puse la nota recién ahí, reposteé el link del programa con la nota a la que hacías referencia, Diego. Muchas gracias. Diego, quiero hacer sí una mención, bueno, tengo varios puntos que fui anotando, pero, por ejemplo, en la época que la viví, la menemista, recordemos que tuvimos unos dos, cuando se logró eso fue en el 91 en adelante. Primero tuvimos 2 años con un hipermanoteo de depósitos, en fin, una serie de complicaciones muy grandes. Grandes. O sea que primer año y medio, digamos, fue muy, muy turbulento. Que la situación es complicada, lo describiste muy bien y está clarísimo. Ahora, la situación era complicadísima cuando asumió, es complicada ahora
Y a ver, el que te diga que no es complicada de acá en adelante, la verdad que no está viendo otra película, ¿no? Ahora vos hacés hincapié en algo que a mí me parece muy importante, que este tema de que no es negocio producir, porque estamos caros en dólares, evidentemente. Hoy no podés producir para exportar, ni para consumo interno, y coincido con vos que va a ser difícil encontrar piso ahí. Ahora, vos lo que decís es que con las medidas que están tomando, o con este pseudo plan, por ponerle alguna característica o nombre, digamos, estás agravando el problema. ¿Esto entiendo bien? A ver, yo creo que acá, si ustedes recuerdan, y yo comparto la visión, obviamente imagínense que del Javier Milei economista yo comparto un montón de cosas, he escrito 4 libros con él, o sea, Javier entiende muy bien que la inflación es un fenómeno monetario, está perfecto, lo cual entender eso no genera como consecuencia inexorablemente que el plan que hagas monetario para bajar la inflación sea el correcto. De hecho, se confunden porque la propia Escuela de Chicago te explica, y está en la nota, que está mal medir y hacer un plan monetario pensando en que los agregados monetarios caen en términos reales. Es un error intelectual grave, ¿no? Javier entiende muy bien, y también lo digo, que lo importante es la esfera real de la economía, porque la escuela austríaca te explica muy bien que la riqueza se genera con la producción de bienes y servicios. A ver, pongamos un ejemplo. Vos en la época de Massa tenías que, el último año, los depósitos a caja de ahorro, cuenta corriente, los plazos fijos, crecían en el 2022 y al principio del 2023. Vos decís, acá hay gato encerrado. ¿Cómo puede ser que crezcan los depósitos si la producción de bienes y servicios de las empresas cae? O sea, no puede ser que las empresas produzcan menos y los depósitos de las empresas crezcan. No puede ser que las empresas produzcan menos y las empresas valgan más en las acciones. Ok, entonces, ¿por qué digo esto? Porque Javier entiende, mirando la escuela austríaca, que lo importante es el universo de la economía real, de la producción de bienes y servicios. Y estuvimos hablando que esto tiene una caída estrepitosa solamente superada por la cuarentena delictiva del COVID, supera a todas las demás. Entonces esto es un problema porque, a ver, si el déficit fiscal vuelve a aparecer, porque en términos dinámicos no puede ser permanente por cómo está construido y por el propio sistema institucional político es imposible. Entonces, si el déficit va a volver a aparecer, ¿ok? Si el Estado no salió los datos del primer trimestre de deuda, pero tiene, invento, 125, 130% del nivel de endeudamiento en términos del PBI. La convertibilidad cayó con 60. ¿Ok? Si se sigue haciendo crecer la deuda, si el Banco Central, a diferencia de lo que miente Bausili y Toto Caputo, cada vez está más quebrado, ¿cómo no va a estar más quebrado? Si el Banco Central, para que se den una idea, cuando yo miro la relación pasivos monetarios relevantes, medidos al dólar oficial, sobre todas las reservas totales, eso da 245%. A ver, a final de enero era 207.4. O sea, cada vez está más quebrado el Banco Central, cada vez hay más deuda, el peso de la deuda sobre el PBI, porque si el PBI cae, la deuda pesa cada vez más. Los bonos de ese Estado no pueden valer más, tienen que valer menos. ¿Qué quiero decir? El raíz alcista de los dólares de 18 a 60, para poner números redondos, fue un raíz alcista que se basa en una promesa, que es la promesa: voy a honrar la deuda del Estado, voy a tener superávit financiero enseguida. ¡Pum! Se enamoran todos. Empecemos a comprar bonos. Para comprar bonos
traigo dólares, después los meto en el mercado interno, algunos compro bonos en pesos, había bonos en SER, suben los bonos en SER. Ahora, eso llegó a un límite y ahora empieza a jugar otra dinámica de variables totalmente diferente. En el mercado doméstico tenés suba en la esfera privada de papeles en el Merval, en pesos y en dólares, pero si las empresas enfrentan esta coyuntura de nivel de actividad, va a venir la corrección bajista, tanto en los papeles de empresa como en los bonos del gobierno, porque ya empiezan a jugar los resultados que se obtienen, que son los que pesan cada vez más, y pesan cada vez menos la promesa que hiciste en un momento, promesa que fue recibida muy positivamente, sobre todo después del nefasto gobierno anterior, con el peor ministro de Economía, que es Sergio Tomás Massa, de la historia. Entonces, acá estamos acercándonos a un breaking point, ¿ok? Que, repito, el timing vaya a saber cuál es. Pero yo siempre digo que, y Javier lo entiende esto, cuanto mayor sea el gap, la distancia entre las expectativas de cortísimo plazo positivas del sector, llamémoslo, financiero bancario, versus las expectativas negativas de mediano plazo de la economía real, de la producción y generación de riqueza genuina, más gato encerrado hay. Y cuanto más grande sea el gato encerrado, ¿qué implica? Que la tranquilidad, la pseudo estabilidad actual corre el riesgo de ser transitoria y no permanente, y en algún momento darse vuelta, empezar de vuelta a la volatilidad y manifestarse los problemas de la economía real, trasladarse a la economía financiera, por decirlo. Diego, vos Sí. que conocés bien a Milei, ¿por qué no hace lo que vos sabés que sabe que tiene que hacer? ¿Porque no puede? ¿Porque no tiene consenso político? ¿Porque no tiene equipo? ¿Por qué pensás que no lo hace? Mira, primero, la primera hipótesis mía es que obviamente él sube sin equipo económico y sin plan. ¿Por qué digo asume sin equipo económico y sin plan? Porque la primera opción, la única, era la dolarización. Y acá, parafraseando a algún otro ecologista, yo digo, si vos invitás a un amigo a comer tagliatelle con tuco pesto, necesitas ajo, albahaca, tomate, agua, harina y huevos. Bueno, no había nada de eso, no hay dólares. Cuando vos no tenés dólares, no podés dolarizar. Salvo que Donald Trump, por Mercado Pago, le pase, no sé, 40.000 millones de dólares, por ahora esa opción no está. Entonces, como no está, tuvo que echar mano a un plan económico improvisado. ¿Improvisado de qué manera? Porque yo creo que el ministro de Economía, tengo alguna info, tal vez le prometió que él sí iba a conseguir dólares para Bueno, dolarizar. hay toda una versión respecto a eso, que hay cierto enojo de esa parte, ¿no? Bueno, escúchame, se comió la mentira de ¿Y qué que te va a su hermanito lo trajo la cigüeña. Claro, ¿qué te va a decir Toto? No, mirá que yo no consigo un sope. Te lo va a decir. Bueno, exacto. No, el problema fue que el problema es que Toto se haya atrevido a decir, no, sí, Ya, Toto se atreve, quédate tranquilo, digo que Toto se atreve. se atreve a todo. Sí, Pero ¿sabes qué es el yo te problema? traigo 15.000 sí, le dijo, sí, seguro, seguro. Pero bueno, El tema acá, es que en qué confiar, ¿no? acá es importante porque yo creo que, y esto es importante entenderlo, la teoría lo explica muy bien, la realidad lo ilustra, lo pone en evidencia. Los ministros de Economía, los presidentes del Banco Central, tienen que ser creativos
pero tienen que ser lo más alejado posible de lo temerario. O sea, tienen que ser personas que actúen parsimoniosamente, no que estén dispuestos a tirarse a la pileta sin siquiera mirar si hay agua, no hay agua. ¿Ok? Porque te vas a romper la cabeza si no hay agua. ¿Eh? Y bueno, lo que pasa, ahí está el problema del error. También es, vos me decís, bueno, el ministro de Economía tiene que cambiar. Listo, perfecto. Soy un DT de fútbol. Tengo que sacar al 10. Vos podés sacar al 10 solamente si te das vuelta y en el banco de suplente tenés sentado algún monigote que puede jugar algo parecido a jugar de enganche. Ahora, si vos te das vuelta, no hay nadie en el banco de suplente y el 10 se te calienta, te hace un gesto, te putea y se te va, se te armó un quilombo, ¿o no? Sí, tal cual. Bueno, Vos decís que están en una encerrona así, digamos, en algún punto. está complicado. Igual hay alguien que para mí le agarra corriendo de ministro. La víbora que nada en el balde de pus. El Viste que monje las víboras negro. no tienen pelo. El monje negro. Bueno, está ahí en las sombras. Y sí, vos decís que agarra rápido. Puede ser, no sé. Pero como decís vos, ahí debe estar viendo que tampoco no hay agua en la pileta. Vamos a ver. Diego, nos queda poquito tiempo. Me gustaría saber, bueno, primero si crees que va a salir la ley bases, que primero era la ley ómnibus, pero se fue recortando, y cómo lo estás viendo lo que está quedando, digamos, o sea, si la ley tal cual está quedando hoy es suficiente. Mira, obviamente esto es una especulación. Tengo alguna información, pero vaya a saber. Sí. Los políticos son la lacra más grande, son el biotipo del ser humano que constituye la lacra más grande que se puede encontrar. ¿Qué van a hacer? Van a hacer la clásica que le conviene a ellos, te van a decir, me parece que muy probablemente puedan, che, te la voto en general, así no nadie puede decir que soy un hijo de puta, pero con todos estos cambios. Tomá, vuelve diputados y aprobalo los cambios, aprobalo tu versión original si hace magia. Yo creo que probablemente pueda pasar eso. Ojo, el gobierno por un lado, no sé si se le preocupa tanto, porque está el DNU supuestamente vigente, digo, porque compré un auto, yo te voy a pagar fortuna la transferencia, ¿no? Supuestamente vigente, que tiene un alcance mucho mayor que esta ley. Y ya salió Federico, siempre con su timing, su tacto, su capacidad de penetración con la problemática real de la calle, ¿no? Y dijo, che, si no sale la ley, mire que nos vamos a hacer mierda. Acá... ¿No? Sí, lo contamos acá. Yo no le escribí, le digo, te iba a decir, escuchame, ¿sos boludo te hace? ¿Qué querés? Más quilombo. Pero bueno, después va a la cancha de gimnasia y mira sorprendido cuando lo putean, como diciendo, che, ¿por qué me putean a mí? así de lejos están desconectados. Pero bueno, es un problema porque ahora va, y esto es lo importante, más allá de la acotación risueña que hice. Se está construyendo política en Argentina hace ya mucho tiempo, pero Javier lo intensificó mucho desde la confrontación. Y la confrontación y del odio. Y eso genera violencia. ¿Qué quiero decir? Empleo violencia ofensiva y la contrarreacción a la violencia ofensiva es violencia defensiva desmedida. O sea, mayor a la violencia ofensiva original. Y esto lo único que puede llevar es cada vez a peores resultados. Y la factura le viene al sector privado, ¿eh? Los políticos se cagan de risa, le chupa un huevo en el medio. Eso es lo que pasa, porque, y lo vemos permanentemente. O sea, tenés a Javier en el Yao Yao que le dice a los nefastos empresarios prebendarios que están ahí abajo, que aplaudieron a todos, hay que avisarle a Javi que aplaudieron a todos, los aplauden siempre.
che, si nos vamos a los caños es por culpa de ustedes que ustedes no invierten. Listo. Muy, muy amigable no es. Después aparece el Toto Caputo y dice, che, la inflación debería estar bajando mucho más rápido y mucho más fuerte, y si no lo hace es porque ustedes no se dan cuenta y ustedes no están entendiendo ni creyendo lo que estamos haciendo. Después sale después sale Federico y dijo lo que acaba de decir, que mencionamos recién. ¿Qué piensan que va a ser la respuesta de la oposición, del Congreso? Y acá la tenemos. Más allá de juzgar si está bien, está mal, no lo hago, pero tenés 2 paros generales en 5 meses, tenés un gobierno que no le aprueban absolutamente nada. Ahora, el gobierno puede decir, son todos unos políticos hijos de puta. Listo, Javi, tenés razón. Ahora, pero lo sabías. Si lo sabes, Tenés que seguir gobernando. si lo sabes, yo creo que no es la mejor opción jugar al proctólogo permanentemente con los políticos. ¿No? Porque le digo, Javi, ¿qué resultados estás obteniendo de esta estrategia? Claro. Y la verdad, que ninguno. Y que no se junten a bocharle el DNU. Porque puede pasar también, no lo sé, obvio. Sí, todavía está abierto, el final abierto. Diego, quiero volver un segundo sobre el tema Banco Central. Sí. Toda esta recomposición de reservas que estamos viendo, por decirlo de alguna manera, vos decís que es verso directamente. Mirá, te cuento. Sí. Te digo concretamente, rápido. Sí. El Banco Central, el gobierno actual te quiere que vos mires una línea, que es, che, compré 14.558 millones de dólares entre el 10 de diciembre y el 29 de abril. Ah, te aplaudo de pie, qué bueno, compraste 14.558 millones, listo. Che, pero te oculta que emitió 12.2 billones de base monetaria para comprar esos dólares. Pero, ¿qué es lo grave? Que de esos 14.558 millones de dólares que compró, solamente se quedó con 8.660. Entonces, el activo le aumenta el pasivo le aumenta por el total, pero el activo le aumenta solamente por el 55%, que son las 8.660 sobre las que efectivamente se quedó versus los 14.558. Ahora, emitió 12.2 billones de base monetaria. ¿Con qué la saca? Con pases y con bopreales. Concretamente, la base monetaria pasó de 10.12 a 14.03 billones. Aumentó 38.6%. Emitió base por un 38.6%. Los pases pasaron de 21.5 billones a 33.45 billones. Los pases emitió por 55.4. Cuando yo sumo base monetaria más pase, aumentaron de 31.6 billones a 47.5. La total emitió 50% de dinero en 5 meses. Cuando yo lo miro al dólar contado con liqui, pasaste de necesitar 31.000 millones de dólares para dolarizar eso a necesitar 43.500. O sea, te alejaste de la dolarización en 12.000 millones de dólares. Necesitas 12.000 millones de dólares más, 36% más. Y si le agregás los bopreales, pasaste de 36.900 a 52.500. O sea, emitiste por 42. O sea, es mentira que no emite. ¿Y cuál es el problema? Salen los economistas, y esto es muy importante entenderlo, porque esto es teoría monetaria dura. Salen los economistas y dicen, no, pero los agregados monetarios
están cayendo en términos reales. Mira, Toto Caputo, mira, Bausili. Vayan a comprar y vender papelito y déjense de jugar a la macroeconomía y a teoría monetaria que no saben un pomo. El modelo que están aplicando, que es Chicago, es muy claro. Explica que lo importante es cuánto crezca nominalmente la cantidad de dinero y la diferencia de la tasa de crecimiento del dinero versus la tasa de crecimiento de la economía. Que lo pongo en concreto. Si en estos modelos, muy simplificado, por favor lo digo, si la cantidad de dinero crece al 50% y el nivel de actividad aumenta a 10, vos tenés una inflación potencial en el largo plazo de 40 puntos porcentuales. ¿Se entiende? Claro. 50 menos 10. Ahora, si vos emitís 50 y la actividad, ejemplo metafórico, cae menos 10, ya el gap es 60. La inflación potencial en la tendencia de largo plazo es 60. ¿Por qué? Porque si cae el nivel de actividad, cae la demanda de dinero por motivo de transacción. Entonces, lo que estás emitiendo tiene más diferencia con la demanda, porque la demanda está cayendo porque cae el nivel de actividad. Es lo que vos decís que está ocurriendo ahora, en definitiva. Claro, entonces, ¿esto qué lleva? Esto lleva a que esta escuela de Chicago te diga, che, vos tenés que hacer crecer la cantidad de dinero más o menos parecido a lo que espere la gente que la economía vaya a crecer, que va a estar en línea con el crecimiento del PBI potencial de la economía. Bueno, te cuento, el PBI potencial de la economía argentina es 0.5, más o menos de 1 es, ¿no? Así, sacando el dedo por la ventana y calculándolo así, no hace falta más. Miren la tasa de crecimiento de los últimos 20 años de Argentina y verán que ronda eso. Entonces, acá te das cuenta que están todos muy equivocados cuando te hablan, no, porque emite al 50, pero la inflación, invento, es 100. Entonces hay gran caída en términos reales. ¿Dónde te das cuenta que es una burrada? Que esa visión concibe a la inflación, que es el problema, como parte de la solución. ¡Qué bueno, hay inflación! Porque para que caigan los agregados monetarios mucho, tenés que tener mucha inflación, para que caiga mucho en términos reales. Claro. Y el problema es que si vos emitís al 50%, vos, redondeando, para que no aumenten, necesitas inflación del 50%. Va a salir y te van a decir, che, 50% es mejor que 100. Sí, perfecto, pero el problema es que una inflación del 50% no es sostenible. Tarde o temprano va a volver a subir. ¿Se entiende? Clarísimo, Diego. Está bien clara la postura. Tenemos cepo para rato. Y eso es un problema, porque el cepo para rato, en estas dos variables, atenta contra la inversión en la tendencia a largo plazo, atenta contra el crecimiento en la tendencia de largo plazo y estimula el desequilibrio cambiario y la inflación en la tendencia de largo plazo. O sea, cuanto más dure, peor vamos a estar en el futuro de mediano y largo plazo. Diego, para ir cerrando una cortita te pregunto, porque bueno, nos venimos preguntando hace tiempo, ¿el dólar planchado, como lo ves, el contado con liqui, lo podés explicar solamente con una cuestión de flujos y el dólar bien, o tenés otra teoría al respecto? No, yo creo que primero, son dos cosas que van de la mano. La licuación de los agregados monetarios, o sea, que a vos te licúen estrepitosamente cuenta corriente y caja de ahorro, no te deja dinero para comprar dólar MEP y dólar contado con liqui. Con lo cual, ahí hace que no suban. Si a esto le agregás del otro lado que a las empresas y a las familias el flujo mensual no le alcanza para pagar una estructura de costos variables de todos los meses, las familias y las pymes sobre todo están escupiendo dólares.
al escupir dólares, alimentan artificialmente la oferta de divisa, que los escupen o por MEP o por contado con liqui, y ahí tenés la explicación de por qué el MEP y el contado con liqui, redondeando, bajaron 250 mangos nominal. Si a esto le agregás que no hay un mango en la calle, porque en términos reales, cuando se puso el cepo, la base monetaria medida en términos reales, la hacemos 100, hoy en día es 40. ¿Qué quiere decir? Que si cuando Macri puso el cepo había 100 pesos en la calle, hoy hay 40. Bueno, ¿eso qué dos resultados tiene? Que como Argentina tiene por suerte, una gran economía en negro, porque si no estaríamos en el horno, ¿no? Se desploma a nivel de actividad, porque hay mucho menos plata en la calle. Pero se desploma el dólar blue, porque vos compras dólar blue con ese dinero, con esos pesos en la calle. Claro. Como no hay, no tenés para comprar dólar blue. Es más, y como no te alcanza la guita, tenés que ir y los dólares blue del escritorio salir a venderlos. Con lo cual cae el dólar blue. Diego, No. te agradecemos muchísimo la gentileza que tuviste, fuiste bien claro. Y bueno, nos estaremos hablando dentro de unos meses cuando sea otro mundo de nuevo. Cuando sea, va a ser otro mundo. Va a ser otra Argentina seguro. Y no mundo tenga también. duda. Nos quedan algunos temas, pero... Y sí, muchas gracias por la invitación. por favor, Diego. Muchísimas gracias a vos por esta gentileza. Hasta luego. Chau, Gracias, chau. gracias.